Ok, chicos, chicas, gracias por estar acá. Bien, entonces voy a seguir compartiendo pantalla. Bueno, eh, como estaba comentándoles, eh, el paradigma constructivista se plantea, como expongo en esta lámina, en la realidad desde una construcción en donde el sujeto conocedor completa la experiencia a través de la construcción de la realidad. Esto tiene su partida eh, en Immanuel Kant, que empieza a señalar de a poco que, como ya he señalado con la pregunta de Thalía, no tenemos acceso al noumeno, sino a los fenómenos, y en base a eso, nosotros de alguna manera recreamos, no reflejamos la realidad tal cual es. ¿Vale? Entonces, eh, por ende, el conocimiento no es una representación fiel de una realidad preexistente, ¿no? De un proceso dinámico, ¿no? Sino resultado de este proceso dinámico dialéctico, ¿no? Que hay entre los sujetos y su mundo y su contexto, o entre los sujetos y los sujetos, ¿no? Este, bien, entonces, todo lo que ustedes vayan a hacer en su investigación, desde el paradigma constructivista, tiene que tener teoría constructivista, ¿ya? Eh, entonces, de alguna manera, tenemos que entender que tiene que existir esa estructura teórica. Eh, el estructuralismo es otro paradigma, ¿no? Y este paradigma estructuralista, como he señalado, tiene por pretensión buscar estructuras subyacentes que organizan los sentidos y los fenómenos sociales y psicológicos. Eh, Tiene un origen principalmente en Ferdinand de Saussure, que introdujo entonces el concepto de la idea de la diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que usted observe, lo observa porque justamente entiende que está siendo siempre confrontado con una otra cosa que pone en un lugar a sus clasificaciones. Me explico. Por ejemplo, si usted analiza una estructura familiar, un genograma, que deberían hacerlo, o sea, que todas las investigaciones deberían tener un genograma de los sujetos, pues bien, cuando usted tiene una estructura de genograma, los sujetos que están en una familia, el padre, la madre, el abuelo, son tratados y son clasificados como tales por el lugar que ocupan en la estructura. Así como las palabras cobran sentido en la frase, los sujetos, las instituciones, cobran un sentido porque pertenecen a una estructura. Entonces, lo que hablan los sujetos en una investigación, lo que dice la señora, este señor, el señor que vende, tiene el carrito de, qué sé yo, de fritanga, de chipapa, o la persona de la calle, o el policía que usted entrevista, o la señora víctima de violencia, o el joven universitario, qué sé yo, hablan y cobran una relación de lo que hablan porque pertenecen y están conscientes o inconscientemente dentro de una estructura. Y hablan desde ese lugar, del hermano mayor, del hermano menor,
del chico que tuvo que madurar antes porque el padre no hacía el rol de padre, por ejemplo. Entonces, cuando Fernández Sassier introduce la idea de diferencia, la introduce porque, entiéndanlo, no podríamos, desde esta mirada, desde este punto de vista, no podríamos entender, por ejemplo, como se dice, el día de la noche. No podríamos entender, ¿no?, el bien si no existe la diferencia con el mal. No podríamos entender lo bello con la fealdad, ¿no? Lo material con lo inmaterial, y etcétera. Entonces, lo que propone el estructuralismo es una conciencia de que usted cuando señala un fenómeno, cuando señala lo que está ocurriendo en sus entrevistas en profundidad, lo que señala cuando está haciendo su focus group, ¿no? Es porque usted inconsciente o conscientemente ha logrado identificar y se está moviendo en un sistema lingüístico de diferencias y se está moviendo, ¿no?, en un sistema de jerarquías. Y los sujetos que hablan en el focus group o en cualquier otro espacio en donde estas personas se desarrollen, es porque hay una estructura de diferencias que lo ubica, ¿no?, en su discurso. Si ustedes tienen un focus group de, por ejemplo, de mujeres, ustedes quieren capturar las palabras de las mujeres, de ciertas mujeres con cierta edad, ¿no? Es porque esas mujeres están dentro de una estructura societal, cultural. Y entonces ustedes hacen la estratificación etaria porque van a sacar un discurso que corresponde a ese grupo, a diferencia de otros grupos. Las mujeres, a diferencia de lo femenino de lo masculino, por ejemplo, ¿no? De los estudiantes con los profesores, o de las personas que tienen poder en la jerarquía con las personas de abajo que no lo tienen. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que hay desde la mirada estructuralista con lo que está pasando aquí en Ecuador? Pues obviamente todos estos grupos subalternos, los choneros, los tiguerones, etcétera, ¿cómo usted lo puede analizar desde el punto de vista estructuralista? De que ellos, por ejemplo, no pertenecen a las estructuras de poder legal. Entonces está lo ilegal y lo legal. Está lo que está dentro del sistema y lo que está fuera del sistema. Está lo anormal y lo normal, ¿no? Y eso, si vamos a las capas de donde viven, entenderemos, no sé si ustedes han visto las noticias, yo no he visto mucho porque el show me parece muy manipulado, pero ustedes verán que la mayoría de las cámaras de televisión que ingresan junto con los militares a buscar miembros de las bandas pertenecen a sectores populares. No han entrado a los sectores, porque los sectores populares pobres serían los a donde se encuentra el núcleo de la estructura anormal. Ese es el discurso de la estructura que subyace mediática en estos momentos en el país. Que lo que hay en el país es que los grupos anormales, ¿no?, el cáncer de la sociedad, ¿no?, el narcoterrorismo, como lo han llamado, en una clasificación de significante y significado lingüística que cobra realce, ¿no?, en la estructura de análisis. Los sectores son, los anormales son los que viven en los sectores pobres, versus la élite económico-políticas que están representadas en este caso en Novoa, ¿no? Pero en toda la élite económico-política que ha venido gobernando el país desde 1830. Entonces los anormales en la estructura sería esta gente, ¿no? Los pobres. Y entonces ahí está el contraste de la diferencia, porque hay gente de bien, que son los mega ricos, y están las personas de mal, donde se mete o se infiltra el cáncer de la sociedad.
Ese es el discurso analítico desde la estructura. Y em, es interesante descubrir que solo, entre paréntesis, que los miles de toneladas que se exportan a Europa de sustancias ilícitas o tóxicos, claramente nunca los van a encontrar en los sectores populares. No van a creer ustedes que los sectores populares son los que manejan los containers, ¿ah? de, de droga que no se encuentran en ningún lado, ni a los culpables. Se encuentran a toda la gente del sector popular que vende al por menor, al granel, la sustancia. Entonces aquí hay que tener ojo con con lo que está ocurriendo en el país. Pero la interpretación estructuralista, ¿no? Es la que te devela, o sea, la estructura analizada desde la mirada que proponen este paradigma, de alguna manera deja transparentar eh, quiénes están en juego en un análisis. Si nosotros estamos haciendo, si ustedes están haciendo, por ejemplo, análisis de estructuras a través de las miradas de sexo genérica, la estructura que sostiene esa mirada sería la estructura de lo masculino versus lo femenino, ¿no? Con lo que implica. El concepto central, por ejemplo, en el estructuralismo es el concepto que señaló el antropólogo Levi-Strauss, ¿no? Explorando las estructuras subyacentes a través de los mitos y los rituales. Porque a través de la mítica que tiene un pueblo, un lugar, por ejemplo, en este caso el Ecuador, con respecto al mito, ¿no? Eh, devela que hay una estructura. Como existe la estructura familiar, existe la estructura narrativa y existe también la estructura del mito. Esa estructura, las estructuras del mito, eh, son formas de develar lo que hay escondido y que gobierna las conductas sociales y psicosociales de los sujetos. Y en el concepto central, en Roland Barthes, que también es estructuralista, ¿no? Es también a través de las estructuras narrativas míticas. Ahora, ¿qué tiene de diferencia el constructivismo? El constructivismo que es también centrado en narrativa, versus lo que es el estructuralismo, que también utiliza el lenguaje, ¿no? Es fundamentalmente que el estructuralismo cree que hay instituciones objetivas, que hay posibilidad de análisis objetivos de realidad social objetiva. ¿Y a qué se refiere el estructuralismo con realidad social objetiva? Que eh, las instituciones sociales serían, a pesar de que son construidas por los seres humanos, serían la realidad objetiva. A pesar de que, la, que las instituciones son fabricadas, son un invento humano, que la sociedad es un invento humano, esas serían las estructuras objetivas. Es por eso que Pierre Bourdieu habla, ¿no? De estructuras objetivas, que serían las estructuras sociales institucionales inventadas por el ser humano. A diferencia del constructivismo, el constructivismo no tiene una, una cercanía con las estructuras objetivas. Insiste en las estructuras subjetivas que se construyen a través del lenguaje. En cambio, el estructuralismo sí incorpora
estructuras de tipo objetivas. Y bueno, uno de los personajes emblemáticos también es Michel Foucault dentro del estructuralismo, en donde habla del control social, habla de las instituciones sociales, de las estructuras que tienen las instituciones, habla del poder de estas instituciones. Y Jacques Lacan, que obviamente ustedes ya lo conocen, ya siendo de séptimo, ya lo deben haber leído, en donde señala que el lenguaje y el sujeto están vinculados, pero que están atravesados por una estructura de un gran otro. El gran otro en el esquema que está aquí con la A mayúscula sería la cultura, sería las estructuras culturales que son traspasadas a través de la madre y que son inconscientes, ¿no? Y que la relación que hay entre los sujetos sujetados a esta estructura del gran otro que le llama, serían el yo, y el yo sería de alguna manera un registro imaginario que se vincula todo el rato con el otro. Es decir, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá en el encuentro es un encuentro entre yoes, pero que es atravesado por una estructura cultural inconsciente, ¿no? Y que los sujetos sujetados son el mecanismo de alguna manera de comunicación que tiene este inconsciente y que atraviesa las relaciones entre los sujetos. Aplicó Jacques Lacan sus principios estructuralistas de la estructura del aparato psíquico humano, para comprender las dimensiones de cómo se construye esa realidad estructural. Ok, bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos tratando? ¿No? Tienen que comprender que, por ejemplo, si ustedes son estructuralistas en su investigación, ¿no? Existen las teorías, ¿no? De cada uno de estos autores, ¿no? Eh, Pueden utilizar las estructuras del mito, pueden utilizar las teorías del lenguaje, eh, las teorías de los ritos, los análisis del poder, los análisis del sujeto sujetado. Todo eso son teorías estructuralistas. ¿Ah? Las teorías del sujeto y el inconsciente, propuesta por Jacques Lacan, las del gran otro, las del mundo imaginario, simbólico y real, de los tres registros, etcétera. Entonces pueden utilizar toda esa teoría como teoría general. ¿Mm? Y como yo les había comentado, tenemos un enfoque que es un tanto refrescante de la mirada tanto constructivista como estructuralista, que son, digamos, internamente dentro de los manejos cualitativos de paradigmas, serían como dos polos, ¿no? Con el enfoque estructural constructivista de Bourdieu y con su bajada de la teoría de los campos, de hábitus, de capital, ¿no? De ilusio, y todas esas serían teorías generales con las que trabajaría. Esa sería la bajada. Gracias. Entonces, en el estructural constructivismo, nosotros utilizaríamos las teorías, como ya señalaba, de campo, de hábitus, este, de capitales, etc. Tenemos dos autores dentro del estructural constructivismo, que es Anthony Giddens, ¿no? Y como ya dije, este, y Pierre Bourdieu.
Anthony Giddens señala la teoría de la dualidad de las estructuras, ¿ah? Que sostiene que las estructuras sociales y las acciones individuales no son entidades separadas, sino que están interconectadas, ¿vale? De las estructuras sociales siempre van a estar, ¿no? Y las acciones individuales siempre unidas. Y claramente tenemos la teoría de los campos sociales. Hay otro autor que ustedes seguramente ya conocen, siendo de séptimo semestre, que es Niklas Luhmann, que también tiene una teoría que es la teoría de sistemas sociales, que es un concepto en donde las estructuras sociales siempre se ven como sistemas complejos de comunicación, en donde también los individuos, ¿no? Participan en estos sistemas mediante las construcciones de significado. Es decir, que no solamente la estructura gobierna, ¿vale? Si bien es interesante porque ustedes podrán pensar de que porque dice que es una teoría de sistema, podría ser constructivista, pero piénsenlo así, los sistemas también son estructuras. Y tenemos a Bruno Latour, que eh, él piensa que es como ya la avanzada última del estructural constructivismo contemporáneo en Europa en estos momentos, que habla de que propone que los seres humanos en cuanto a actores, ¿no? Participan siempre en redes que construyen la realidad social. Entonces, estas redes serían las estructuras. Y la agencia, que sería la capacidad volitiva, la voluntad de los sujetos, la agencia se distribuye, ¿no? En siempre tratar de concretar espacios de voluntad de los actores en una red, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estructura, eh, entre sistema y entre red? Que la red fluctúa, que la red es más móvil, que es impermanente, porque los sistemas, tanto como la estructura, son mucho más permanentes, el concepto es mucho más difícil de modificar, pero Latour señala que estamos en una época en donde en ciertas estructuras sociales ya el movimiento de, valga la redundancia, del sistema social y de la estructura es tan rápido que la única forma de entender ese movimiento, ese flujo del actor en esa red sería a través de justamente una red de estructuras sociales, ¿no? Que se modifican, ¿no? Ahora, entenderíamos, ¿no? Esta propuesta metodológica y epistemológica de Latour como una necesidad de mapeo de las relaciones, ¿no? Entre los sujetos y los acontecimientos materiales, sociales, psicosociales que ocurren, ¿no? Entonces esa sería como la mirada última del desarrollo del estructural constructivo, que parte con la mirada de Bourdieu y Giddens, sigue con Niklas Luhmann en otra, con otros bemoles, con otras posturas dentro del estructural constructivismo, y que hoy en día se desarrolla con el actor en red eh, que tiene la TUG. Eh, eso podría ser el desarrollo, ¿no? Y cada uno tiene sus teorías y la bajada de teorías generales, ¿vale? Pues bien, la teoría crítica, que también es un paradigma de las ciencias sociales cualitativas y que parte fundamentalmente, como ahí está en este esquema, en el 1800, con un debate entre el socialismo utópico y el socialismo que es llamado, yo diría que mal llamado, científico, y las teorías del sujeto eh, provenientes de primero de Kant y después de Hegel. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que
La teoría crítica surge en preguerra, ya cuando habían vientos de guerra, en Alemania, una Alemania ya construida como una Alemania autoritaria, venía de la derrota de la guerra del 14, del Tratado de Versalles, y entonces principalmente los pensadores Adorno y Horkheimer eh, tratan de descubrir las estructuras sociales y cuestionar las relaciones de poder. Eh, entonces, buscan comprender fundamentalmente cuáles son las condiciones sociales de tipo opresivas, ¿no? Pero también las relaciones de estructura de poder, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría crítica, la estructural y la constructivista? Bueno, eh, con la teoría, con el constructivismo, ellos son más cercanos al estructuralismo. Ellos también creen que existen estructuras objetivas. Eh, no incorporan totalmente el giro lingüístico de la construcción social de la realidad como lo hace el constructivismo. Creen que existen estructuras opresivas, estructuras de poder, son muy cercanos, muy cercanos al estructuralismo. Es más, eh, la diferencia fundamental, porque son muy así como primos hermanos, ¿no? O quizás hermanos. La diferencia fundamental es que la teoría crítica se declara abiertamente freudo-marxista, es decir, utilizando los conceptos teóricos del psicoanálisis, eh, como por ejemplo complejos, por ejemplo, los mecanismos de defensa, la estructura y análisis del inconsciente humano, eh, y toda la mirada de el plusvalor y la dialéctica, el análisis dialéctico histórico de Engels y Marx, ¿no? Eh, la teoría crítica intenta eh, entender las relaciones de poder asimétricas que hay en las estructuras sociales, eh, trata de develar las estructuras de poder que hay y señala que en el devenir de la historia de la humanidad, la modernidad ha generado en la organización social, psicosocial que tiene, ha generado eh, un malestar cultural de tal orden, de tal nivel, que produce enfermedades sociales y psicológicas, por ende, enfermedades psicosociales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que si bien la razón ha traído un progreso tecnológico, ha devenido en un menosprecio del desarrollo integral del ser humano, y que este progreso, este desarrollo descomunal que ha traído como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, ha traído una forma de construir sujetos, construcción de sujetos eh, enfermos. ¿Cómo enfermos? Pues los niveles de angustia social, de soledad, los niveles de aislamiento, de pobreza, de inequidad, ¿no? De explotación de los recursos naturales y la explotación entre los propios hombres hacia otros hombres, explotación hacia las mujeres, hacia los niños, con un afán modernizador, devorador, sin principios, ¿ah? Como por decirlo, sin Dios ni ley, ¿no? Ha llevado a la catástrofe de una enfermedad constante de la humanidad. De ahí que vendrían las guerras mundiales, la destrucción del planeta a nivel medioambiental, ecológico, y
la justificación de procesos de exterminio masivo de grupos étnicos, como pasó con los judíos en la Alemania nazi, como los gitanos, y como sigue pasando con los exterminios eh, en los Balcanes, en Armenia, o las guerras que están ocurriendo en estos momentos entre árabes, entre palestinos y israelíes. Entonces, señalan que si bien el ser humano ha alcanzado unos niveles extraordinarios de racionalidad, y aquí viene todo ese el análisis marxista, ¿no? Esa racionalidad de poco le sirve al ser humano cuando oculta eh, en su proceso todo lo inconsciente, toda la bestialidad, la animalidad y paradójicamente, paradójicamente, la irracionalidad de las conductas humanas, a pesar de tener una mirada sobre el mundo, ¿no? Y sobre la tecnología hiperracionalista. Explico esto. Cuando un ser humano, Freud señala que cuando un ser humano exhibe una racionalidad brillante, pero nada sabe de sus emocionalidades, ni nada sabe de sus afectos, ni nada sabe de su inconsciente, este inconsciente se le vuelca y aparece nuevamente monstruosamente. Aparece en un exceso de explosión que generalmente termina dañando al sujeto mismo y a los que se le encuentran cerca. En un ejemplo, es típico el caso de un sujeto frío, calculador, muy racional, muy metido en la estructura de la civilización, me refiero a formal en su vestimenta, en sus palabras, en cómo se muestra hacia el mundo. Entonces, cuando, por ejemplo, a esas personas se les pasa el Rorschach, esas personas marcan todo hiperracional y obvian, ocultan todas las partes pulsionales que tiene. Entonces la pregunta que se hace Freud, que es la pregunta que se hace en la Escuela de Frankfurt con respecto a la hiperracionalidad de estos tiempos, es, ¿y dónde aparece, dónde ese sujeto expone o deja fluir la irracionalidad que porta todo ser humano y toda la especie humana? ¿Cuáles son los canales adecuados para dejarla fluir? Como no los tiene, como cada vez menos tiene las festividades, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá tienen prontamente el carnaval, ¿no? El carnaval sería una forma sana de dejar fluir las pulsiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después viene la cuaresma. Y entonces ahí viene el arrepentimiento del Dionisios, viene el arrepentimiento de la manifestación pulsional extrovertida en el carnaval para luego volver a los cauces racionales. Bueno, las sociedades tienen los carnavales para tratar de desatar las pulsiones, terapéuticamente hablando, freudianamente hablando. Pero un ser humano que no tiene esas vías sanas para mirar sus pulsiones, para analizarlas, lo que ocurre es que entonces esas pulsiones capturan de vez en cuando a los seres humanos y a las estructuras sociales y generan una autodestrucción voraz, como los campos de concentración irracionales, los asesinatos en masa y la destrucción planetaria. Entonces esa es la exposición del paradigma sociocrítico, que se llama, ¿no? Entonces aquí tienen los modelos de esta niñita, la Barbie, versus una niñita pobre ecuatoriana, ¿no? Y acá la paradoja de contradicción entre una nena indígena versus un modelo cultural que se impone en la modernidad en el siglo XX y pareciera ser que en el siglo XXI, que tiene por objetivo mantener la estructura de dominación y que nada quiere saber
de las pulsiones ocultas de la especie humana. La escuela de Frankfurt se vincula mucho con los análisis de la cultura. ¿Por qué? Porque señala que en los análisis culturales encuentra de alguna manera indicadores de trabajo de dominación cultural, de represión, de dominación, de poder, etcétera. Bien, esa es más o menos la... Y la escuela de Frankfurt tiene ¿qué teorías generales? Porque hemos estado haciendo la bajada hacia las teorías generales de cada uno de los paradigmas. Todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y todo lo que, principalmente freudiano, y todo lo que tiene que ver, bueno, freudiano por la época, ¿no? En que estaba en 1930, eh, y todo lo que tiene que ver con los marcos teóricos de Federico Engels y Karl Marx. Bien, bien chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Bien, esos son, vamos con tres paradigmas, con sus bajadas teóricas. Ailén, Doctor, justo en la clase pasada usted mencionó que el paradigma de género puede tener una combinación entre el paradigma constructivista y de la teoría crítica. Para la utilización igual de las teorías, también puede utilizar teorías constructivistas y de la teoría crítica. sí, efectivamente, como tú dices, podemos encontrar eh, esta simbiosis de alguna manera, ¿no? Podemos encontrar esta simbiosis, podemos utilizarla con la diferencia de que todas las teorías constructivistas y teoría crítica y también estructuralista tienen una deriva de género para el paradigma de género. O sea, todas tienen una crítica hacia el género. Como por ejemplo, Federici, que es una crítica económica, pero trabaja con el marxismo, trabaja con el constructivismo, pero siempre haciendo el análisis de la historia de la dominación patriarcal. Siempre haciendo referencia. Por eso es que yo señalaba que las fronteras de los paradigmas cualitativos se intersecan, se conectan, ¿no? Y que se enseñan diferenciados por pedagogía, pero que a estas alturas, si se conectan, si la persona que escribe lo escribe bien y lo conecta bien, son muy conversables, se conversan mucho. Eso, Aileen. Bien, chicos, chicas, ahora sí, nos salimos y volvemos. Creo que con el mismo link se puede volver varias veces, así que volvemos con el link, mismo link. Gracias.